Bienvenidos todos a este encuentro. Y siempre lo que nos mueve en el fondo es que saber que tenemos solución. Y una solución que desde luego está por encima de nosotros, y en ese sentido tenemos la seguridad de que de una manera o de otra esto va a ir adelante. Mis palabras en ese momento, en esta, digamos, introducción al curso de espiritualidad, pues quieren ser algo así como cuando en los Juegos Olímpicos, ¿no?, se colocan los deportistas, los atletas, en la fila de salida, ¿no? Pues esta charla también quiere ser algo así como situarnos en el punto de salida para las restantes charlas o cosas que se puedan hacer en adelante. Bien. En este estar todos en el punto de salida, quisiera señalar como tres agarraderos para salir, ¿no? Uno sería no perder de vista la situación en la que estamos. Una espiritualidad que no es encarnada o que no se encarna, pues realmente le falta la sal y la luz. En segundo lugar, también es muy importante que tomemos conciencia de en qué tipo de sociedad estamos entrando. Pasó aquella sociedad estática, donde siempre se decía y se hacía lo mismo, y estamos en una sociedad totalmente de innovación, de conocimiento y de búsqueda libre de lo que el Espíritu quiera de nosotros. Y otro punto de arranque, pues puede ser, no cabe duda, lo que aquí se hace, el diálogo interreligioso. En la propaganda ponía una expresión que el diálogo interreligioso es un medio de alta calidad o algo así, creo que aparece, y lo vuelvo a decir. Estoy convencido que en un tanto por ciento muy elevado la solución del mundo está en el diálogo interreligioso. Porque es ahí, en ese ámbito, en esa atmósfera, donde realmente nuestros corazones pueden estar en mejores condiciones para trabajar y para avanzar en común. Otra cosa que también quiero decir es que estos días, con lo del virus y demás, por muchos sitios se oye y se escucha esa especie como de anhelo, ¿no? Ojalá todo lo que nos está pasando nos ayude a crear un tipo de sociedad nueva. Vamos a tener como una columna vertebral de este encuentro las 4 leyes de pensamiento sistémico, ¿no? No estamos aquí para plantar árboles, sino que estamos aquí para crear bosques, conjuntos, paradigmas, sistemas, ¿no? Esto lo he tomado de unos libros de José María Bautista, conocido en el ámbito de la educación. Y entonces, la primera ley, ¿no?, de este pensamiento sistémico dice que solo se arreglan los problemas arreglando la raíz. La raíz. Y cuanta más actividad desarrollemos, más difícil nos será llegar a la raíz. Eso se ve, ¿no? Pero claro, en nuestra situación, ¿cuál es la raíz? O en nuestra situación, ¿cómo podemos acceder a ella, ¿no? Hace unos años organizamos unos talleres
sobre las 4 nobles verdades del budismo. Existe el sufrimiento, según la noble verdad, tiene una causa. Tercera noble verdad, si esa causa se quita, el sufrimiento desaparece. Y cuarta noble verdad, existe un itinerario para lograrlo, el óctuple camino. Me llama la atención, ¿no? En unos ambientes como los nuestros, con unos horizontes tan amplios, ¿no? Tan variados, que resulta que los grandes hombres del espíritu son capaces de señalarnos puntos concretos, puntos que tocándolos estamos tocando todos. A Jesús de Nazaret, por ejemplo, en su época existían algo así como 613 entre mandamientos, entre reglas, entre normas, entre mandatos, ¿no? Y le dicen, ¿y cuál es de esos 613 mandamientos, cuál es el más importante, ¿no? Y él señaló 2. Es bello, ¿no? Que en el ser humano hay esa capacidad de sintetizar tocando todo. Todo. Qué bien. Pues bien, estamos hablando de esas 4 nobles verdades, ¿no? Cuando llegamos a la segunda, o sea, la primera es que existe el dolor o la infelicidad, ¿no? Y la segunda es, hay una causa de eso. Cuando llegamos a esta segunda noble verdad, pues había también psicólogos, ¿no? Que dicen que en el paciente hay una tendencia a agrandar la bola de nieve del problema, ¿no? Si yo sufro una depresión, pues enseguida empieza mi mente que sí, claro, normal, con la infancia que he tenido, con la familia que me ha tocado, con los compañeros de colegio que se cachondeaban de mí, etcétera, 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 ¿no? Y entonces la bola va creciendo, ¿no? Pues bien, el texto que seguíamos en ese taller nos decía o nos animaba a no personalizar el problema. Es decir, si tengo frío, en vez de decir tengo frío, tendría que decir o pensar hace frío. Hace frío. Porque si al hace frío yo le añado que también yo tengo frío, ¿quién va a poder liberarse de semejante peso? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Hace frío. Bueno, si el hace frío supone esto, todavía se puede mover. Pero si yo digo, yo tengo frío, a ver quién me mueve a mí, ¿no? Se agranda el problema y se dificulta la solución. ¿Se ve esto, no? Entonces, en aquel seminario, a mí esto que estoy diciendo, me parecía interesante eso de no personalizar el problema, porque era un alivio para el paciente, ciertamente. Era, podríamos decir, una medida psicológica liberadora, ¿no? Pero hoy, creo que más que una medida psicológica, es cuestión de coherencia. Ser coherentes. Es decir, aquí hay una realidad que la tenemos que atender no desde lo que yo pienso o a mí me parece o yo creo, sino que aquí hay una realidad que la tenemos que atender desde ella misma, desde ella misma. Cuando una persona tiene un problema, el amigo, la amiga, el vecino, el psicólogo, le aconsejará en primer lugar, no pienses en eso que te hace sufrir, quítalo.
hazlo desaparecer. Sin embargo, el místico le dirá, no pienses en lo que no eres. Es un poco fuerte esto, ¿no? Es decir, una cosa es quitar lo que me crea problema y otra cosa es no atender lo que yo no soy. Hay un matiz bastante gordo. Porque lo que yo soy, en el caso anterior del tengo frío, eso, lo que yo soy está por encima del frío. Una cosa es el frío y otra cosa soy yo. Yo espero que se vaya viendo con más claridad, ¿no? Luego, no es correcto ni es sano tampoco el que nos preocupemos o nos dediquemos a algo que no somos. Y lo importante es ver claro precisamente eso. Una cosa soy yo y otra cosa son las formas o lo que me rodea. En el ser humano y en todo cuanto existe, encontramos dos dimensiones. Una forma, ¿no? Una forma y un fondo que lo podíamos pensar aquí abajo. La forma y el fondo. Como en el mar. En el mar tenemos unas olas, que sería la forma, y tenemos el océano, que es el fondo. La identidad del mar no son las olas. Solemos decir muchas veces, el mar está bravo. Mal dicho. Son las olas las que están bravas. El mar sigue profundamente sereno. Bueno, eso que digo es un símbolo, una metáfora, ¿no? Que lo que queremos con estos ejemplos es algo así como clarificar lo que la realidad es, ¿no? Digo esto para ver más claro que si queremos acertar en cualquier situación, también en la salida de esta crisis, a la hora de querer llegar a la raíz, estábamos diciendo antes, de esto que está pasando, es preciso entrar en el fondo. Es preciso entrar en el espíritu. Es preciso entrar en lo trascendente que hay en el fondo de todo. Ahí es donde nosotros podríamos encontrar, digamos algo así, como nuestro cuarto de trabajo, o mejor, de discernimiento, en el fondo. Si yo me estoy sintiendo desanimado, hasta ahora hemos estado intentando hacer lo que sea para que el desánimo desaparezca. Que si las pastillas, que si las terapias varias, los balnearios, cambios de alimentación, lo que sea. Sin embargo, desde la raíz del ser humano, a mí se me tiene que ayudar, o sería bueno que se me ayudase, a que vea, a que descubra que una cosa es el desánimo y otra cosa soy yo. La dimensión de mi yo profundo está por encima de todo lo demás. Y esto no tiene tanto un matiz psicológico, sino que es una luz que se nos ofrece desde nuestra propia realidad. Hace, qué sé, igual 30 años me llamó mucho la atención, pero me alegró al mismo tiempo un libro en el que se decía que los contemplativos son los que mejor preparados están para acertar con la realidad.
incluso que los científicos. Porque el contemplativo, efectivamente, hacia donde va hacia el núcleo, el núcleo. Y es en el núcleo donde toda persona encontramos la esencia de todo cuanto existe. Nosotros, desde luego, siempre tenemos como un deseo, ¿no?, de ser felices y trabajamos para ello y nos preocupamos también para ello, ¿no? Y también desde nuestra realidad profunda, humana profunda, intentamos lo mismo, sentirnos bien. Pero la luz orientadora adecuada a nuestra situación es la que nos viene de nuestra esencia. Porque nuestra función no es la de revestir el fondo con algo que le embellezca. Aquí ponemos una tela bonita y mira qué bello, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de ayudar, no obstaculizar, a que el fondo, la realidad del fondo, se transparente. La cosa no es poner un vestido bonito, la cosa es ponerle el vestido que le corresponde. ¿Y quién dice qué es lo que le corresponde? El fondo. Lo que en todas las religiones, de una forma o de otra, también se suele decir, ¿no? Lo importante es que Dios sea todo en todos. Es decir, el motor de inspiración, el manantial de la vida, la energía de la renovación está en el fondo. Porque tal como estamos viendo el desarrollo de estos días, tenemos que admitir que estamos volviendo a las andadas. Cuando aparecieron las mascarillas, aquí por lo menos parece que habíamos pedido un montón de ellas no sé dónde, que no habían llegado no sé por qué, que no se sabe si habían pagado o no, si valían o no valían. Ante problemas tan gruesos, estar así. Estos días he estado viendo tazas de café con leche pintados con las mascarillas. Pero ¿a dónde vamos, no? Ciertamente somos animales de costumbres, está claro, ¿no? Estamos preocupados por las olas y a la hora de amansarlas caemos en las trampas de siempre. Sin embargo, podríamos hacer un ejercicio diferente o distinto. ¿Cómo se ven las olas desde el océano? ¿Qué sensación producen o producirían en nosotros el oleaje viéndolas desde la realidad del océano, desde lo profundo del océano? Sin género de duda, se ven de una manera muy diferente a como lo estamos viendo ahora. ¿Cómo podemos sentir las olas? Desde la mansedumbre del océano. ¿O qué luces nos puede ofrecer la generosidad del océano, del fondo, para curar las heridas de nuestra historia reciente? Sabéis que en los evangelios de tradición cristiana aparecen varias multiplicaciones de los panes y los peces, ¿no? Pues bien, después de una de estas multiplicaciones, los discípulos embarcaron en una barca
para pasar a la otra orilla, ¿no? Por el lago, ¿no? A la otra orilla. Resulta que el lago estaba con muchas olas, bastante nerviosas, tenían miedo porque pensaban que se podían ahogar, y allá desde lejos, a lo lejos, ven que parece como que es Jesús el que se va acercando a ellos por encima de las aguas, ¿no? Sí. Y sigue el texto. Pero yo en ese momento lo que quisiera es que tomemos conciencia, ¿no? De que las aguas que pisaba Jesús y las aguas sobre los que iban en barca los discípulos era la misma. El agua de Jesús no era agua más sólida que la de los discípulos, no, era tan frágil. Sin embargo, los discípulos estaban con un miedo horroroso y Jesús estaba tranquilo. Siguiendo un poco la lógica de nuestra reflexión, podríamos pensar o decir que, claro, los discípulos en lo único que se fijaban era en el tamaño de las olas o en la fuerza de las olas. Y Jesús era capaz de contemplar la fuerza, la fortaleza, la serenidad, la consistencia del fondo del lago. Unos sentían miedo porque todo se tambaleaba y otro, en medio de todo ese tambaleo, pero confiaba en la seguridad que había debajo. ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? Bien. Aquí hasta la primera ley del pensamiento sistémico ¿no? Ahora vamos al segundo. Solamente vamos a tratar estos dos, ¿eh? No penséis, son 4, pero con 2 nos valen. La segunda ley de este pensamiento es que cambiar es inventar soluciones no conocidas. Cambiar no es volver a lo de antes, no. Cambiar es inventar soluciones no conocidas. La inercia cognitiva dice que si tienes un martillo a tu alrededor verás solo clavos, ¿no? El que tiene un martillo tiene hambre de clavos, ¿no? Pues veremos clavos por todas partes. Lo mismo que se suele decir que todo depende del color de cristal con que se mira, ¿no? O de la abundancia del corazón. Te diré lo que ves, pero no lo que está. ¿Cuántas veces hemos oído, ¿no? Que uno va por el desierto, ¿no? Con una sed enorme y tiene tanta sed que ve hasta lagos allá a los 300 metros, ¿no? Y no hay nada de eso, pero la sed, ¿no? Las ganas de saciar la sed me hacen ver que están también ahí, ¿no? Bueno, pues partamos de una experiencia que es la de nuestra parroquia aquí en Madrid, ¿no? En nuestra parroquia, pues con ese tema del virus, pues hemos tenido que cerrar la iglesia, ¿no? Hemos tenido que anular todas las celebraciones. Lo que antes estaba abierto ahora no lo está. Lo que antes estaba habitado ahora está más solo que la una. Hay un silencio más bien propio del cementerio. Y entonces en nosotros había como la sensación, ¿no? De que nos están quitando lo que siempre lo hemos tenido, ¿no? Y cuando ya la pandemia está, pues parece como que empezó a bajar, pues hombre, ya se nos permitieron algunos pequeños lujos, podríamos decir, ¿no? Se podía abrir la iglesia,
se podía celebrar las Eucaristías no con tanta gente como antes, pero con alguna gente, ¿no? Y entonces este cambio, ¿no? Este cambio creaba en nosotros la sensación de, por fin, parece que vamos a lo de antes. ¿No? Aquella sensación de que nos hemos quedado sin nada ya va desapareciendo porque vamos teniendo afortunadamente algo. Y esa sensación, que es una sensación natural, ¿no? Humana, nos puede hacer caer en la tentación de no pararnos, porque ya se está llenando, no pararnos y no pensar que a lo mejor sería conveniente cambiar. Se ve esto? ¿Se ve? ¿No? Entonces, el cambio, lo nuevo, no es lo de antes, sino lo nuevo es eso, lo nuevo, lo distinto. Lo cual supone de nuestra parte pararnos, supone caminar hacia la raíz y en ese caminar hacia la raíz descubrir las mejoras que serían convenientes realizar y ponernos en funcionamiento. Volver a lo de antes, como digo, no es comenzar algo nuevo. Esto supone ciertamente, el hacer algo nuevo, supone ciertamente pararnos, mirar a la raíz, indagar en ella con libertad. Mirando al fondo, ¿no? Mirando al fondo, hay cosas que se ven. Por ejemplo, creo que todos estamos convencidos y de acuerdo en que viendo lo que estamos viendo, está claro que hay que respetar, hay que cuidar, hay que amar, por ejemplo, la naturaleza. Eso no viene de las olas, no, eso viene del fondo, ¿no? En esa sociedad, como digo, de conocimiento y de innovación, está claro que es preciso en ese mundo nuevo, en esa sociedad nueva, dedicar más inversiones pues a la investigación, a la formación, al desarrollo. Investigar de forma interdisciplinar. Porque así son ojos diferentes, luces diferentes, cristales diferentes, sensibilidades diferentes, las que van algo así como indagando en el fondo de la realidad. No solamente los que tienen gafas de sol, no. Personas con distintos tipos de gafas o de visión interdisciplinar, ¿no? Y eso también nos ayudará a que el número de personas que se vayan enterando de lo que hay, pues será ciertamente mayor. Porque aquí, en esta sociedad nueva en la que estamos, lo importante no es que 2 o 3 sepan todo, sino lo importante y lo interesante es que todos estén contagiados por todo. Es decir, ilusionados por todo, ¿no? De tal manera que cuando se pida colaboración o se pidan ideas o se pidan luces, todos nos sintamos motivados a aportar. Colaborar, ¿no? También está claro el deseo de colaborar, la necesidad de colaborar, eso sí, con un espíritu amplio y universal, ¿no? No solo desde mi autonomía, no.
estamos interrelacionados. Hay que tener perspectivas más universales. También estamos de acuerdo en que es preciso favorecer una oferta desinteresada de ayuda y tratamiento colectivo a los problemas, por ejemplo. Esto lo estamos viendo, lo vemos. Centrarnos más en el bien común, para emplear los medios disponibles entre los más necesitados y pobres. Eso se ve. Cualquier grupo humano no se define ni se desarrolla por lo que hace, sino por la calidad humana que hay en lo que hace. Calidad humana. Y el tema de la calidad humana es clave para el sentido de nuestra historia. Aquí nos jugamos todo. Yo tenía una tía, cuando yo era chaval, que solía decir que para ella, ¿no?, el pecado más gordo que se podía cometer era faltar a misa un domingo. ¿No? Era lo más horroroso. Fijaros la religión, qué cacho zapato tenía que ser sobre la mente de esa mujer. Qué aplastamiento tenía que sufrir esa mujer en su vida. Y afortunadamente, hoy la religión pues no tiene ese peso o no tiene ese efecto. La gente no hace caso a lo religioso, pasa de ello y se mueve desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, como me decía un señor, que una de sus hijas pues ha ido a vivir con su novio a un piso, ¿no? Y decía, claro, es que hay que tener alguna obligación para mantenerse fiel. ¿Qué es eso de ir con mi novio, con mi novia, y a las 2 semanas o cada uno por su lado, ¿no? Y yo le decía, pero tu hija no solamente tiene algo así como el peso de la responsabilidad, digamos, religiosa, que igual pasa, pero sí tiene el peso de sus propios convencimientos o de sus propios anhelos o de sus propios deseos. Porque todos queremos, cuando empezamos una trayectoria, que esa trayectoria aguante hasta el final, por ejemplo, ¿no? Entonces, un fracaso de una pareja que vive en común puede ser dolorosa, lo mismo que un divorcio de un matrimonio canónicamente casado, ¿no? Pero entonces tenemos que tener como mucho cuidado y sobre todo tenemos que hacer un inmenso trabajo en el interior del ser humano, ¿no? Porque, como decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, ¿no? Antes nos movíamos por normas y por leyes. Ahora nos tenemos que mover por convencimientos. Entonces tenemos que trabajar para que esa zona de convencimiento que hay en todo ser humano pues sea una zona fértil, una zona trabajada, una zona fuerte, para que todas estas posibilidades que se nos están brindando, para que no nos conduzcan a un fracaso o a una destrucción, incluso total. Por eso también
Por ejemplo, esa idea, ¿no? Que afortunadamente se oye mucho, la paz del mundo vendrá cuando haya paz entre las religiones, ¿no? Que algunos suelen pensar, pero estos que se creen, que son tan importantes como para ofrecerse como algo así, como los ángeles de la guarda de la paz del mundo. Digo, las religiones. Pues sí, porque las religiones, en primer lugar, no solamente están presentes en los religiosos, sino la religión, la espiritualidad, está presente en todo corazón humano, ¿no? Entonces, todo corazón humano tiene ahí una mecha y es preciso que esa mecha comience a iluminar. Y cuando la mecha de todos los corazones funcione, realmente el mundo será distinto. Otra cosa que se ve, lo copié esto de la revista Cistercium, de los cistercienses, dice, ¿no? Que el talante de investigación de nuevos modos de ser, la colaboración para encontrar nuevos caminos de espiritualidad y la reflexión conjunta con otros grupos similares frente a los problemas comunes, puede ser que nos lleve a descubrir la vacuna que nuestros sucesores podrán disfrutar. Esto se ve. Y voy a ir un poco terminando con unas sugerencias. No sé si conocéis a María Corbí. Están en Barcelona, Centro de Tradiciones Religiosas, ¿no? Y entonces él ha dado una charla en Puebla. Y entonces también ofrece como algunas pistas, ¿no? Algunas sugerencias de hacia qué tipo de sociedad tendríamos que caminar, ¿no? Dice, hay que pasar, ¿no? Dejar de lado modos de pensar fijos o modos de sentir fijos. Hay que indagar, investigar. Hay que crear innovaciones en todos los campos para generar cambios. Es decir, de que todo esté controlado, hay que pasar a el horizonte es todo vuestro. Dice, hay que salir de estar fundamentados en creencias religiosas e ideológicas para apoyarse en la indagación y la creación libres. O sea que aquí cada uno que haga lo que le da la gana, ¿no? Afortunadamente, la fuente de la creación nos ha hecho de tal forma que nuestros corazones, cuando son libres, son igualmente sensatos. O sea, que no vayamos a pensar, porque somos libres, nos va a dar el deseo de hacer lo que nos da la gana. No, no. Nuestro corazón también tiene capacidad de tener gusto por las cosas y por algunas más que por otras. El corazón humano puede amar los valores, claro que sí. El corazón humano desea dar sentido a su vida. No hay que estar esperando que nos llegue de arriba. No, no, si ya aquí abajo está. Aquí abajo está, en el fondo. Y otro, ya acabo, ¿eh? Tenemos que salir,
lo que acabo de decir, de planteamientos recibidos del cielo a proyectos autónomos, o sea, humanos, creados conscientemente, basándose en nuestra propia cualidad, o si queréis en otras palabras más normales para nosotros, basándose en nuestro propio corazón. Entonces, como decíamos antes, es importantísimo, ¿no?, que esa dimensión interior pues sea de verdad atendida, valorada y ejercitada.